La paz de Dios reina entre todos. Historia de Fray Leopoldo, el limosnero de Granada. Muchas veces, de una manera irreflexiva, tendemos a pensar que los santos fueron seres más espirituales que humanos, casi ángeles, que vivieron en la tierra en perpetua levitación arrobados en misticismo, que tienen poco común con el resto de los mortales. Nada más erróneo. Por poco que nos adentremos en la vida de la mayoría de ellos, nos sorprenderá comprobar que fueron gente como tú y como yo, de carne y hueso, con sus necesidades y sus problemas, sus alegrías, tristezas, dudas, pecados y crisis, como cualquier otra persona, y que si hicieron algo extraordinario, si se superaron a sí mismo, solo fue por su fe en Dios, por creerse el inmenso amor que Dios tuvo con ellos, como con cada uno de sus criaturas. Solo eso fue el motor que le hacía ser seres extraordinarios. Nada más. Y naturalmente, también el caso de Fray Leopoldo de Alpadeira. Conocí a Fray Leopoldo siendo yo muy niño, por cuestiones de trabajo de mi padre, que andaba de traslado frecuentemente. Me dejaban largas temporadas en casa de mis abuelos, en Granada capital. Como era el primer nieto, estaban deseando tenerme con ellos esas temporadas, y yo encantado de la vida, porque ellos ejercían de abuelos y yo lo pasaba en grande. Mis abuelos eran gente religiosa. En su casa se rezaba en familia rosario todas las tardes, la lectura de la Biblia algunas noches y la misa todos los días de precepto, sin contar con las novenas que en vez en cuando hacían a los santos de su particular devoción. Creo que por aquel entonces aquella religiosidad era bastante común en Granada. Al menos recuerdo que sus vecinos tenían una práctica religiosa parecida. De vez en cuando aparecía por casa de mis abuelos un viejecito y yo, con la particular curiosidad de los niños, le observaba detenidamente sin perder detalle. Me llamaba poderosamente la atención de su atuendo, un hábito que había sido marrón, entonces pardo y descolorido, sus viejas sandalias de tira de cuero, el cordón que llevaba atado a la cintura con unos nudos, su larga y blanca barba que me recordaba al rey Melchor, pero sin el porte de rey, porque Fray Leopoldo era bajito y corriente, nada majestuoso. Pero sobre todo me atraía su cara, redonda y simpática, con su eterna sonrisa. Llevaba siempre al hombro como una gran talega, como un saco con cosas dentro, que me irritaba porque no sabía qué podría ser. Nada más llegar y sin que el fraile pidiera nada, mi abuela lo saludaba y le decía pasa mientras iba a la despensa a buscar algo de comida, que podía ser cualquier cosa, un paquete de alubias, unas patatas o media hoganza de pan. Mi abuela se excusaba por ser tan poca cosa. Eran malos tiempos y la escasez era lo común en las casas. Fray Leopoldo agradecía fuera lo que fuera y decía: Doña María, a los que no tienen nada, todo les vale, y metía en el saco lo que le daba mi abuela. Él se daba cuenta de que yo no le quitaba ojo de encima y entonces me acariciaba en la cabeza diciéndome: niño, sé bueno con tu abuelita y reza a la Virgen. Luego mi abuela y él rezaban 3 Ave Marías, terminando las cuales casi siempre ella le consultaba algo. Le contaba un problema de la familia o de algún conocido y le pedía que rezara por esa intención. Fray Leopoldo luego continuaba su ruta, de casa en casa recogía lo que podía y dando allí donde hacía falta. Lo que él aportaba en las familias no solo era un poco de comida o alguna prenda de ropa, él llevaba mucho más: la oración a la Virgen María, su alegría y la paz que emanaba de él. Recuerdo a un tío mío, como en broma comentaba a la hora de la comida cuando mi abuela le explicaba que ese día había venido Fray Leopoldo: Fray Leopoldo siempre tiene la razón. Si le consultas cualquier cosa que te preocupa, él siempre tiene la misma contestación. Si Dios quiere que sea así, así será, y si no quiere, no.
No te preocupes y estate tranquilo, decía riendo. Mi tío no podía comprender que la paz y la felicidad de aquel pobre hombre no era otra cosa que su confianza en el amor de Dios. Fray Leopoldo no era un erudito, ni tampoco un teólogo. Era un hombre de pueblo. Había sido labrador hasta los 35 años, pero poseía el mayor tesoro que un hombre puede tener. A pesar de mis cortos años cuando le conocí, nunca he olvidado la sensación que me causaba aquel monje viejecito y de barba blanca, y su recuerdo ha permanecido intacto a pesar de los años transcurridos. Fray Leopoldo, ruega por nosotros. La paz de Dios reine entre todos.